¿Qué tal amigos de Ultimátum? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a empezar ahora una mesa de análisis. Ocupamos el espacio de la entrevista que regularmente tenemos a esta hora, pero hoy, dada la importancia de la consulta de revocación de mandato que se llevó a cabo el día de ayer en todo el país, por primera vez, proceso inédito, todo lo que hubo antes, durante y después de este ejercicio democrático, vamos a tocar el tema del día de hoy como un análisis, y por eso me da gusto presentarles a mi amiga y compañera Enriqueta Burelo. ¿Cómo estás, Keta? Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí contigo, ¿verdad? Y con Javier en este importante programa. Javier Guizar, ¿cómo estás? Pues gracias, Alejandro, por la invitación. Y maestra Keta, siempre es un honor saludarla y verla. Gracias. Muy bien, pues si quieren les voy a dar el contexto rápidamente de este tema. Es importante. Fíjate, de acuerdo con las tendencias que dio a conocer el INE anoche, son tendencias, los datos oficiales los van a dar hoy en la noche, habrían votado o habían salido a participar entre 14 y 16 millones de personas. De todos ellos, también esos cálculos pueden variar en esta noche cuando se den los datos oficiales. De todos ellos, pues 15.500.000 habrían dicho que sí siga el presidente López Obrador, y 1.300.000 aproximadamente habría dicho que no. Estos estarían, 1.300.000 personas estarían por la revocación de su mandato, un porcentaje muy mínimo. También hay que decir que ya fueron configurados los estados que más votos tuvieron el día de ayer y los que menos tuvieron. Entre los que más participación tuvo está el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Puebla, Chiapas y Tabasco. Y los que menos participación tuvieron están Nayarit, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Colima, Campeche y Baja California Sur. Entonces, esos son los datos principales. El 18% de la población participó, más bien de la población que tiene en la lista nominal el INE, y recordemos que se requería del 40% para que el resultado fuera vinculatorio, es decir, que se pudiera aplicar de una manera práctica en el sí o en el no. En esto pues nada más se quedó, como no se cumplió ese requisito de la ley, ahí se quedó nada más como una estadística. Para comenzar, quisiera yo que vayamos de lo general a lo particular. Mi estimada Keta, ¿qué te pareció, así de manera general, este primer ejercicio democrático que tenemos en nuestro país? Bueno, fue un primer ejercicio, bueno, yo no lo diría el primer ejercicio democrático, ¿verdad? Creo que todas las elecciones son ejercicios democráticos, pero ¿no? De este tipo, sí. Sí, de este tipo sí es un hecho inédito, ¿verdad? A pesar que es un tema que la izquierda lo trae desde hace muchos años, ¿no? Aquí en Chiapas, el doctor Gilberto Gómez Maza, un agente de izquierda de mucho prestigio en nuestro estado, cuando el gobernador Pablo Salazar presentó una iniciativa para que se contemplara dentro de nuestra Constitución la revocación de mandato. Y yo creo que si pudiéramos revisar la historia política de muchos estados, yo creo que ha de haber habido diputados de izquierda o de derecha también, porque yo creo que también el PAN en un momento dado estuvo interesado en el tema de revocación de mandato, que presentaron iniciativas de este sentido. Pero hasta hoy es un hecho definitivo. Desafortunadamente se dio en un contexto de mucha confusión, que en las personas les creó realmente la confusión de si iban a votar y se lograba el número de votos, ¿se iba a ir López Obrador? Mucha gente pensó que sí se iba a ir López Obrador, ¿verdad? Si salían a votar, y por eso dentro del 1.300.000 que votaron, ten por seguro que muchos fueron con esa idea, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí desafortunadamente nos muestra es que, no sé, yo también les diría a ustedes, ¿verdad? Y al público que nos está viendo, si
los partidos de oposición hubieran estado organizados y movilizaran a sus gentes para votar en contra, ¿qué hubiera pasado, no? Pero el mensaje que la mayoría mandó es: no salgan a, no salgan a votar, ¿no? Sí, porque ellos lo tomaron como una farsa, pues, o sea, porque desde un inicio, para que reunieran el número de firmas, para que hiciera la convocatoria de la consulta, también movilizaron gente para, ¿sí?, para reunir firmas. Y ya una vez que lograron reunir las firmas que exigía la ley, pues ya se lanzaron con la revocación, pero hubo mucho desconcierto, mucha polarización, ¿verdad?, entre el presidente, los morenistas y el INE, y pudimos ver que a la hora de que se estaba preparando la consulta de ayer, también hubo mucha movilización, o sea que perdió el sentido original que tenía este tipo de consultas, que debieran hacer de la sociedad que está ya harta de un gobierno y que estuviera interesada voluntariamente por sí misma, sin que nadie los ande empujando, de que pudieran revocarle el mandato. Pero todo eso pues generó mucha confusión, ¿no? ¿Cómo la viste tú, Javier? Pues mira, entré en el cuarto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Venimos de 3 procesos electorales: la de 2018 donde él gana, el año pasado tuvimos una interna donde Morena perdió delegaciones en la Ciudad de México, y por ahí se hablan de traiciones y al interior de Morena, y esta revocación de mandato en la del año pasado, que fue la interna donde escogimos diputados federales Intermedia. y la intermedia, presidentes municipales, no le fue muy bien a Morena en una de sus bastiones más importantes, que es la Ciudad de México, donde el nivel educativo es más alto comparado, digo, muchísimo, y la conectividad en información, de hecho el presidente decía que la radio había operado en contra para perder delegaciones de gobierno ahí en la Ciudad de México. Comparado con Chiapas estamos súper atrasadísimos. No le fue bien a Morena, y ahorita en Chiapas tampoco le fue bien a Morena. Yo te quiero poner un caso, lo voy a resumir a mi experiencia que tengo en el Distrito Electoral Federal, que es Palenque, que es Yajalón, Tila, Sabanilla, Citalá, Tumbalá, Salto de Agua, Palenque, Catzajá y Libertad. Distrito 1 Electoral Federal. Los gobiernos municipales que más tuvieron votos a favor de la revocación de mandato y que se sabe que movilizaron son no Morena, que solamente tiene Catazajá, Chilón, que no pertenece al Distrito Electoral Federal, pero fue, por ejemplo, Palenque, sacó más de 37.500 votos, histórico, ¿eh? Sí, un número extraordinario, pero ¿no? lo movilizó el Partido Verde. Salto de Agua sacó más de 25.000 votos también, datos históricos, rebasó la meta. Partido Mover a Chiapas. Tila, que lleva años gobernando el Partido Verde, sacó por arriba de lo estimado. Y Ajalón, que también gobierna el Partido Verde, por arriba de lo estimado. Les pusieron una meta al Partido Verde, al Partido Morena, supuestamente, de acuerdo a una estadística y unos números que nos mandaron, de 105.900 y fracción de votos a favor de la revocación de mandato, y en especial a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sacaron 115.000 votos, rebasaron las expectativas, pero no lo logró los liderazgos del Partido Morena. Se lo adjudican el triunfo en el Distrito Electoral Federal al Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué me queda claro? Que Chiapas sigue siendo todavía del Partido Verde y no del partido en el gobierno. Y de acuerdo a lo que tú mencionaste, Tabasco y Chiapas dieron muy buenos resultados en el sureste. En lo general, sí. En lo general. Yo creo que 1.200.000 votantes que salieron en Chiapas a favor de la revocación de mandato y a favor del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, para ellos muy bueno, en lo particular. En lo general, para mí, a título personal, yo sí me sentaría, y yo creo que por eso fueron llamados los gobernadores
a Palacio Nacional para ponerles números, hacer un análisis serio de que este es un escenario previo al 2024, con dos procesos atrás, con este tercero. El año pasado no le fue bien a Morena, y ahorita no le fue bien a Morena. Y tenemos 6 elecciones todavía. Y todavía tenemos elecciones. Así es, y donde en algunos estados, ¿verdad? Van gobernadores. Y en algunos estados las gobernadoras, por ejemplo, en el caso de Aguascalientes, ¿verdad? Si los números no cambian, favorece a la candidata de la alianza, ¿no? Sí, pero es el PAN. Para sí, mí para mí sería un tema serio para la cúpula de poder en el partido Morena, porque este escenario, si lo mandamos al 2024, sí es preocupante. Claro. 5,000 millones de pesos invertidos en la revocación de mandatos. Es cierto, la mitad de casillas, hay comunidades que tenían que trasladarse hora y media de una a otra para ir a votar, y ahí movilizó el presidente municipal, le metió dinero. Hay gente que le metió hasta más de 5 millones de pesos. Hacíamos el cálculo que salía 100 pesos por persona a movilizarlo, y eso lo hacíamos en el caso de Palenque. ¿Cuánto le salía al presidente municipal mover 40,000 personas que le estaban pidiendo? De a 100 pesos son 4 millones de pesos. Le metió 37,500 personas, cumplió 4 millones de pesos para que la gente saliera a votar, aún con el apoyo del programa Bienestar, aún cuando la gente dijo vayan porque si no van a perder sus apoyos. El voto lo manipularon, bueno, la gente salió. Este escenario para mí es para el presidente con su equipo, de un análisis serio para el 2024. 17,000 votos, 5,000 millones de pesos con la mitad de casillas, hay que analizarlo para el 2024. Sí, yo creo que más que revocación de mandato, el tema era como un ensayo, ¿no? Para el 2024, y también para aprovechar, para utilizar este ejercicio en su pelea con el INE, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los periódicos nacionales, en su primera plana, el titular era: a pesar del INE, gana López Obrador. Y yo creo que no a pesar del INE. El INE hizo una reflexión sobre lo señalado en la ley, ¿no? Sí. Y en la ley dice que es la ciudadanía quien debe de solicitar este proceso, ¿no? No es desde el poder, ¿no? Y aquí fue desde el poder. Y aquí fue desde el poder. Entonces fue más que nada un ejercicio para presionar al INE hasta al árbitro hasta que se estirara la liga, pero creo que de alguna manera el INE respondió, logró pues como una mediación, no se instalaron todas las casillas porque les recortaron el presupuesto, ¿verdad? Y creo que alguno de los consejeros pues sí como que se subió al ring, ¿verdad? Yo creo que también algunos de los consejeros del INE, en mi parecer, por ejemplo, Ciro Murayama, está más que subido al ring y con guantes, ¿no? Sí. Creo que Lorenzo Córdoba y las consejeras, porque hay consejeras que son, si no obradoristas, pero sí... moderadas. Pero sí más moderadas, ¿no? Y entonces fue un ejercicio para el 2024, ¿cuántos votos se necesitan para ganar? Sí, claro. Con 15 millones creo que ganarían Morena otra vez. Pues se supone que Morena tenía 10 millones de votos, ese es su voto duro. Y le pegaron a casi 17 millones, ¿no? Hay que restarle el 1,5 millones que votó en contra, ¿no? Que dijo que no queremos que siga. Sí, y de esos votos, pues el porcentaje del Verde aquí en el estado, ¿verdad? Como tú bien señalas, hay un porcentaje del Partido del Trabajo, que de ese tengo un poco mis dudas, ¿verdad? Y porque el Partido del Trabajo también es un partido débil, ¿no? Débil a nivel nacional. Pero el partido Mover a Chiapas, que es una franquicia local, que su presidente es Conrado Cifuentes. No, ese es Unidos por Chiapas. Mover a Chiapas. Conrado es Unidos por Chiapas. Sí, es Unidos por Chiapas, perdón. Unidos por Chiapas en Salto de Agua. Digo, Conrado Cifuentes debe estar feliz porque Salto de Agua cumplió con su tarea. Sí, rebasó su tarea, más de 25,000 votos. Se los pidieron, digo, políticamente ellos deben estar contentos, ¿no? Pero yo coincido con usted, maestra. Este escenario sí lo tendrán que analizar seriamente la gente que acompaña al presidente Andrés Manuel López Obrador para el 2024.
y razonar y analizar seriamente quién va a ser su candidato. Que yo al presidente Andrés Manuel no le veo opositor. Los verdaderos opositores, y dicen que sí existen los enemigos en la política, muchos dicen que sí existen. Yo quiero pensar que no, que hay altura y nivel en México, pero sí están los opositores, los tiene el presidente en Morena. Sí. Ahí adentro están las tribus y las hordas, sí, que no va a ser fácil llegar a una negociación en el 2024, sí, y muchos aseguran que Claudia Sheinbaum va a ser. Yo lo veo muy difícil el tema. Sí, pero fíjate que yo lo veo desde otra perspectiva. Acuérdate que en las elecciones intermedias del año pasado, a pesar de que bajó, como tú dices, el número de votos, sabíamos que era normal, natural, porque es una intermedia, ¿verdad? No hay tantos apasionamientos como para cuando vas a elegir a presidente o a un gobernador o a un presidente municipal, según sea el caso. Creo que ya están preparados para jalar gente para las urnas, movilización. Para la movilización. ya se volvieron pues expertos, ¿no? Creo que al PRI le dijeron quítate que ahí te voy. Bueno, pero supongamos que así fuera. Pues estoy viendo que hay coincidencia en ustedes dos de que entonces no se cumplió el objetivo principal de la revocación. No, por supuesto que entonces, no. si están viendo que fue un ensayo, pues pudiera ser, ¿no? Pudiera ser un ensayo, a mí me parece desde ese punto de vista, pudiera ser que lo tomaron también como un ensayo, pero el presidente pues quería que el resultado fuera así, 9-1 a su favor. Claro. Feliz. ¿Te imaginas si hubiera sacado los 30 millones? Sí, no, sí, fiesta. claro, sí. Hubiera habido fiesta en el Zócalo. Yo creo que, mira, se quedó satisfecho porque 9-1, pero le hubiera gustado que fueran más millones. Por eso, si hubiera sacado más de 30, a sus gobernadores que no cumplieron. Si hubiera sacado más de 30 millones, el presidente, te puedo asegurar que Eugenia León y los artistas que lo acompañan hubieran hecho una verbena popular en el Zócalo. Ahorita. Te lo puedo asegurar. Como de 3 días. Sí, mira, y por ejemplo en los estados del norte, con amor se paga. Mira, hay una diferencia también en los estados del norte, y como que del centro para arriba, ¿no? Sí, sí. Que para el sur. Aquí en el sur, por ejemplo, Chiapas, durante muchos años del PRI hegemónico, Chiapas era el granero de votos. Aquí habrían campañas. Aquí era donde sabían que tenían el voto duro, ¿verdad? Sí, sí. Y la movilización, ¿no? Y en cambio, en el norte siempre ha habido ciertas diferencias, ciertos grupos opositores. El PAN en un momento dado hizo cosas heroicas, ¿no? Don Luis H. Álvarez, Maquío, ¿verdad? Y una serie de liderazgos del PAN, ¿no? Que hicieron cosas, pues movilizaron al norte, ¿no? Y creo que en el norte, aún con un gobernador de Morena, la ciudadanía no es tan fácil de movilizar, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces aquí, no solamente... no necesitan mucho esfuerzo para convencer porque las prácticas ya están arraigadas, ¿no? Así es. Ya sea del ciudadano, ya sea del representante casilla, ya sea del vecino de la esquina, ¿no? Y hay un sistema bien aceitado. Está bien aceitado, exactamente. Oiga, me da gusto que se incorpore a la charla Víctor Rumaya. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Buenas tardes ya, ¿eh? Sí, pues ya vamos, 2 preguntas adelantadas, te la hago a ti. Ya dimos el contexto de la revocación de mandato y preguntaba yo primero que si qué opinaban en lo general de este ejercicio que en su tipo fue por primera vez que había sido. ¿Cuál pues el tema de la revocación de mandato como ejercicio democrático a mí me parece muy positivo. Es un camino hacia el avance, digamos, para una democracia que pasa de una democracia simulada, representativa, a una democracia más directa. Son pocos instrumentos que tenemos en la legislación nacional y en el sistema político mexicano en donde haya mecanismos, como el caso de la revocación del mandato, como concepto, como figura jurídica y como mecanismo de interrelación entre el ciudadano y el poder. En esa parte me parece extraordinario. ¿Cómo se realizó este ejercicio en particular? Esa es otra historia. Eso yo creo que hay que analizarlo con más detenimiento, porque a mí me parece sí que en gran parte esta figura tan generosa, digamos, de revocación de mandato y digamos tan ciudadana, en este proceso, en esta ocasión, me parece que fue, digamos, se abusó de ella, se entendió poco, se combatió mucho y se pervirtió una gran parte.
Sí. Oye, Víctor, pero yo he escuchado, por ejemplo, hay casos en otras partes del mundo, regularmente en tipos de gobiernos populistas, ¿no? O de izquierda, pero no está tan generalizada esta figura, porque he escuchado otras voces que dicen, pues si ya elegimos a un presidente para 6 años, debe terminar los 6 años, y hay ya especificado en la Constitución que si un presidente comete alguna falta grave, pues también se tiene que someter a las leyes y a juicios políticos, todo eso. Entonces, visto desde ese punto de vista, ¿no resulta contradictorio, por ejemplo, si el pueblo, en este caso que la mayoría está satisfecho con que el presidente esté, ¿no? Claro. Y que sometan a ese tipo de ejercicios, para algunos piensan que está de sobra? La revocación del mandato es una figura que proviene de los sistemas semiparlamentarios. Es cuando se pierde la confianza, digamos, del primer ministro. En los sistemas parlamentarios son sistemas combinados. El primer ministro se elige de los representantes populares y los representantes de élite, o sea, se llaman de distinta manera en cada país, pero sobre todo en Europa del Norte, los sistemas parlamentarios o semiparlamentarios establecen mecanismos de revocación de ese primer ministro. En muchos países, en el caso de Europa, tienen un primer ministro y un presidente. Sí. El primer ministro representa al gobierno y el presidente representa al Estado, hacia el exterior. Sí. En algunos lugares está el sistema parlamentario y el sistema, digamos, aristocrático, donde el que no es el presidente, pero es el rey o la reina, representa al Estado, y el primer ministro representa al esquema, digamos, a la administración pública, diríamos aquí. En nuestro país, el presidente de la República representa y tiene los poderes tanto de la administración pública como del Estado, o sea, tiene las dos, ¿sí? Por lo tanto, el tema de la revocación del mandato, tendríamos un gran problema en caso de que sucediera, porque tendríamos la ausencia del jefe de Estado y a la vez del jefe de gobierno, ¿sí? Entonces, la revocación del mandato es generosa cuando existe esas dos figuras, porque equilibra y permite que haya, digamos, de alguna manera una estabilidad en el Estado. Se le pierde la confianza, por ejemplo, al primer ministro, y los representantes de las cámaras, de las dos cámaras, normalmente son bicamerales, eligen un nuevo representante. Eso pasa muy a menudo, por ejemplo, en Inglaterra, es muy común. Sí. ¿Sí? Y en Francia en algunas ocasiones ha pasado. En Francia ha pasado y por ejemplo, en Suecia pasa, en algunos lugares. ¿Por qué? Porque el jefe de la administración pública no está llevando bien las cosas. Entonces le pierden confianza, es decir, allá por ejemplo con una inflación de 3 o 4 puntos, y no estás llevando bien la economía, te perdemos la confianza y nombramos un nuevo primer ministro. Pero nuestro sistema es distinto. Nuestro sistema es muy distinto. Por eso. Entonces se incorpora esta figura, pero se incorpora en un sistema presidencial muy, digamos, muy autoritario. No estoy hablando solamente del actual gobierno, estoy hablando del sistema político. El sistema político en México está diseñado para que sea muy autoritario. ¿Por qué? Porque el sistema que emerge de la Revolución Mexicana emerge como con la necesidad de tener un gran jefe, un máximo poder que pudiera controlar a los cacicazgos locales, ¿sí? Se entendió así, ese diseño institucional era necesario en ese momento, y por lo tanto, por naturaleza, no es un sistema democrático. El sistema presidencialista no es un sistema democrático. Hay un proceso de elección indirecta que hacemos, ¿no? Y todos sabemos, muy amañado, con muchas limitantes, que en la sociedad hemos venido, digamos, construyendo a partir de los años 80, después de esta gran emergencia de Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas, y la corriente el Frente Democrático, en donde se han venido haciendo cosas interesantes. Por eso es importante el INE, porque el INE sí se convierte en un instrumento, digamos, que garantiza no todo el proceso electoral, no toda la democracia, y no significa que el INE sea la democracia. Pero si el INE es importante, porque es, digamos, un árbitro que puede contar adecuadamente, y lo ha demostrado en muchas ocasiones, y lo demostró esta vez, puede hacer un proceso electoral, digamos, con muchos márgenes de credibilidad, independientemente de lo que se esté eligiendo, ¿sí? Pero digamos que esa es la única figura, el INE y el tribunal, que nos hemos dado. Sin embargo, no coinciden con un sistema presidencial duro, autoritario, como existió en el PRI de los años 29, 20 a los años 80,
y que se retoma hoy con el presidente Andrés Manuel. Es un presidente centralista, duro, autoritario, muy priista, con esquemas muy priistas, donde mucha gente se siente cómodo, hay que decirlo, porque mucha gente, digamos, con la falta de construcción de ciudadanía en nuestro país, mucha gente prefiere que haya una persona que tome las decisiones, que nos conduzca y nos diga incluso qué hacer en la vida privada, como el esquema moral, ¿no? Sí, claro. Los presidentes municipales, ¿no? A veces son como papás, o sea, de verdad, esa que llegas a quejarse. Mucha gente se siente cómoda así, pero mucha gente no. Mucha gente claro. Pero maestro Sí. Maya, ¿por qué esos modelos que están en otros países en Europa con una gran historia, hasta de barbarie en Europa, que les ha costado, por ejemplo Francia, ¿no? Llegar a situaciones que les costó tanto, y la historia no nos deja mentir todo lo que vivió Francia? ¿Por qué esos modelos se traen no solamente a México, a América Latina? Está Venezuela. Sí. Ya me queda claro por qué no encaja, por qué copiamos esos modelos y no fortalecemos, por ejemplo, que ahorita es uno de los ataques que tenemos, no de nuestra parte, pero sí la gente que está en el gobierno, atacar el INE y destruirlo, porque me queda claro que ese es el otro objetivo, destruir una instancia que nos ha costado sangre, dinero, dolor a la historia de México, tener un órgano, el árbitro que se encargue de procesos democráticos, y que durante muchos años los gobiernos autoritarios que hemos tenido le metieron la mano. Le ha costado tanto al INE llegar a donde está. ¿Por qué ahorita queremos destruirlo? Para mí no hizo un mal papel el INE. No, hizo un excelente papel. Igual yo así lo considero. Hoy, ¿por qué traer ese tipo de modelos y solamente a países específicos? Por ejemplo, México, Venezuela. Por eso la gente se espanta cuando dice, oiga, revocación de mandato. No, segurito nos quieren llevar a la historia de Venezuela, porque no encajamos con los modelos de Inglaterra, en nada encajamos. No encajamos, y no encajamos porque tenemos una cultura política muy distinta. O sea, nosotros no tenemos, lo que nos ha faltado mucho en América Latina, y particularmente hablando de México, es que nos hace falta la construcción del sujeto social llamado ciudadano. O sea, el ciudadano consciente, responsable, que va a votar, y que lo hace de manera, con una elección, digamos, informada y además voluntaria. Es decir, que realmente el voto, que es el elemento fundamental de la democracia, sea un voto consciente. Pero esa es construcción de ciudadanía. Esa es construcción de ciudadanía. Sí, claro. ¿Sí? Como no tenemos construcción de ciudadanía, lo que hemos construido son instituciones un poco, digamos, instituciones jurídicas de un lado y de otro. Entonces empiezas a adaptar instituciones en esquemas como el sistema político mexicano, que no tiene equilibrios, entonces entran en colisión. Claro. ¿Sí? El sistema mexicano no tiene equilibrios. No. O sea, se supone que la división de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, digamos, así debería de ser, pero sabemos que la prevalencia de la presidencia de la República, la presidencia del Ejecutivo, está por encima de los diputados. Sí. Lo sabemos y ha existido siempre. No es de este gobierno, sí, es de todos. Sí. Y es de todos los gobernadores. También. O sea, y es de los presidentes municipales sobre el cabildo. O sea, hay una prevalencia del Ejecutivo sobre los otros poderes. Y en el caso del judicial, pues estamos viendo lo que pasa en el caso de México, el abuso. Entonces, no hay equilibrios de poder. Lo único que tenemos y lo único que nos hemos dado es el INE y el TRIFE, como lo hemos dicho, claro, ¿no? Sí. Porque fue el resultado de una lucha muy fuerte en donde la sociedad sí se movilizó durante los años 80, 90 y posibilitó la llegada de nuevos partidos, ¿no? Pero hoy lo que estamos viendo yo creo que la figura de la revocación del mandato es muy generosa conceptualmente, pero adaptada a un sistema político como el nuestro es muy manipulable y me parece que puede ser un arma peligrosa, innecesaria, ¿no? O sea, innecesaria e inadaptable, porque no puede ser una figura política muy democrática. Por ejemplo, dice la ley que lo puede promover el Congreso, es decir, la Cámara de Diputados, cuando la Cámara de Diputados tiene una fuerte influencia del Poder Ejecutivo. O sea, cuando lo determina el Poder Ejecutivo. Entonces, es tan sencillo como que el Poder Ejecutivo le dice a la Cámara de Diputados, oye, hazte una revocación del mandato para que yo siga. O sea, esto es un asunto hasta que parece esquizofrénico, ¿no? O sea, maquiavélico. Claro. Más que maquiavélico, porque la parte maquiavélica es muy generosa también desde el punto de vista de la consecución, la conservación y la ejecución del poder. Creo que pobre Maquiavelo, ¿verdad? Ha sido muy poco estudiado a fondo y mal entendido. Pero imagínate una revocación de mandato antes del 2024 y que diga el que está en el poder, llámese Andrés Manuel, ¿puedo seguir? Porque la revocación del mandato me lo exige.
Porque el pueblo me lo pide. No, porque no hay una figura. ¿No te suena más, suena más esa revocación del mando en el sistema nuestro? Estoy hablando del sistema nuestro, sí, ¿No te nuestro. suena más, por ejemplo, a una elección sindical, por ejemplo? Bueno, o sea, sí. ¿No? O sea, claro. Es decir, como que es más la cultura política es como que si estuviéramos eligiendo a un líder sindical. O sea, hey, aclámenme, ¿no? O sea, díganme, ¿no? Confírmenme mi popularidad. Y pídanme que siga. Sí, que siga, ¿no? sí, porque tal vez la revocación de mandato, ¿verdad? Dado que no corresponde nuestro sistema a los sistemas europeos, podría servir para que el presidente, ¿verdad? Pues analice cómo está funcionando, ¿verdad? Que si está haciendo bien su trabajo o no, cambios en el gabinete, podría servir también para eso la revocación de mandato, no necesariamente que él saliera de su cargo, ¿no? Habría Pero sino para hacer un análisis. ¿Qué entidades federativas van a adoptar? Lo que sí me preocupó a mí del proceso de la revocación de mandato, que es un órgano nuevo, una actividad, un proceso legal en el cual no estamos acostumbrados los ciudadanos, es ver que funcionarios, diputados, senadores, gobernadores, el mismo presidente, todo el mundo hizo campaña a favor, ¿no?, de que el presidente siguiera, y el INE estuvo pidiendo, y hay cientos de observaciones ahí a la jefa de gobierno y a diputados, senadores, y sin importarle a nadie, todo el mundo salió y dijo que el presidente siga, que el presidente siga, que el presidente siga. Eso sí es preocupante. No, pues es muy preocupante, y además justamente ahí es donde decimos que esas figuras democráticas no empatan con una cultura antidemocrática. Por supuesto. O sea, es donde decimos, o sea, estamos acostumbrados a que eso ocurra, y en los últimos años habíamos puesto, la sociedad mexicana le había puesto un freno a esta voracidad de los gobernadores que con los recursos públicos, gobernadores, funcionarios, etcétera, intervienen en el proceso electoral para que quede quien ellos digan, porque así había pasado, es decir, y los últimos años de alguna manera se había controlado. Las reformas electorales de 92, 96, 2007, 2014 le habían puesto un freno de alguna manera porque existían sanciones, y las sanciones pues, se fueron incrementando hasta llegar hoy digamos, con acciones fraudulentas graves, se pueden incluso anular, y se han anulado elecciones, ¿no? Hay una forma, digamos, hay una legislación adecuada en nuestro país ya para ese tipo de cosas. Sin embargo, la voracidad de los funcionarios es espantosa. O sea, de verdad, a mí me parece, lo dije la vez pasada y lo vuelvo a decir, y lo digo con mucho respeto porque me parece grotesco que un secretario de Gobernación salga, digamos, a promover una revocación del mandato cuando sabe perfectamente que hay que respetar la ley. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Ahora vamos a la parte política, si ustedes me lo permiten. ¿Qué es lo que pasa? Lo que yo estoy viendo es que había una gran desesperación realmente de llevar un gran porcentaje a la votación, y sin embargo esto no les dio, o sea, no significó, digamos, lo que esperaban. Ustedes vieron las caras largas de ayer de Mario Delgado. Sí. A mí me parece que el gran perdedor en esta contienda, más allá de la parte, digamos, conceptual que ya hablamos de la revocación del mandato, ¿no?, y del sistema político, ya con actores políticos, el gran perdedor de esta elección se llama Mario Delgado, y lo sabe. Sí. Bueno, ¿no? Y por ejemplo, va a haber impugnaciones ante el Tribunal Electoral, porque las va a haber, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si el tribunal las acepta, si el tribunal da fallos a favor de que sí se cometieron irregularidades, también se van a ir contra el tribunal, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿de qué se trata? Creo que aquí debemos construir organizaciones autónomas fuertes, ¿no? Claro. Que permitan que transitemos a una democracia más consolidada, ¿no? Tenemos apenas 2 minutos, por favor. A mí sí me preocupa que sí les pidieron cuota a los presidentes municipales. Yo te puedo poner el caso de Palenque, 40,000 votos, y no importaba de dónde salían los recursos, se los pidieron, lograron 37,500, y otros municipios más tenían que llegar a la cuota. Ya para ir cerrando, pero con todos sus defectos, ¿qué tal si nos sirve, nos va a servir de ahora en adelante ese ejercicio? Pues yo creo que debería servir para un análisis de lo que nos viene el 2024, ¿verdad? Que es el primer momento, ¿no? Pero como una práctica democrática, ¿sí nos va a servir? Mira, me preocupa todo lo que sucedió, y si este escenario lo llevamos al 2024, vas a ver al secretario general de gobierno, a diputados, senadores, todo el mundo metido ayudando
a su candidato, y me preocupa lo que le pueda pasar al Instituto Nacional Electoral. No sé si sobreviva el 2024. El presidente, por lo que veo, está dispuesto a tener un nuevo órgano y con nuevas reglas. Sí. ¿Nos va a servir o tú crees que se quedó desacreditado? Como figura jurídica y como figura política sí, necesitamos afinarlo, necesitamos conformarlo, una nueva visión de lo que es el y que se respete la ley también, porque no lo y que se respete la ley. Tal como está, no solamente no nos sirve, sino se convierte, me parece, en una burla a la democracia. Me parece un fraude a la democracia. Perfecto. Pues muchas gracias. Tenemos que terminar, el tiempo se nos ha terminado. Víctor Rumaya, muchas gracias. Javier Guisa, muchas gracias. Queta Burelo, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes también por su atención. Hasta mañana.